En la review anterior hablé sobre cómo Godzilla era un simbolismo sobre las consecuencias de la arrogancia humana al tratar de controlar la naturaleza, jugando con poderes fuera de su alcance como la energía nuclear. Otro tema fue el de la burocracia con Shin Gojira del 2016, cómo el gobierno reaccionaba ante un desastre desconocido y cómo el exceso de jerarquías no permitía el actuar rápido, lo que terminaba costando muchas vidas. La miniserie de HBO es la combinación de estos dos temas, pero esta vez no es ningún simbolismo, sino que es la vida real. Desde cómo ocurrió todo explicado científicamente por la incompetencia y arrogancia del gobierno, hasta la escalada de sufrimiento y dolor que ocasionó a todos sus ciudadanos. Este video obviamente no tiene spoiler, porque sería como decir que contar que el Titanic se hundió es spoiler de la película de James Cameron. Pero si no conoces el peor desastre nuclear que ha vivido la humanidad, en el cual está basado esta miniserie, te haré una pequeña introducción. Transportémonos a Ucrania, una de las naciones pertenecientes al extinto imperio de la Unión Soviética, el cual se extinguió en 1990. 4 años antes de su caída, en 1986, una de sus plantas nucleares, Chernobyl, hizo explosión. Su radiación dejó inhabitable todos sus alrededores hasta el día de hoy. No solo murieron personas por la explosión misma, sino que en la ciudad por la radiación, en sus casas, trabajos, sin siquiera saber que eran destrozados lentamente por un enemigo invisible. A diferencia de quienes sí sabían que estaban entregando su vida por el bien de los demás. Los valientes trabajadores que participaron en las labores de limpieza de la planta para que el daño no se siguiese extendiendo. Inclusive gente que estuvo en la cercanía de personas expuestas a la radiación fueron afectadas, adultos, niños y no nacidos. Una realidad terrible por una estupidez humana. Esta miniserie se divide en 3 subtramas. La primera nos muestra la investigación para descubrir los responsables directos de esta tragedia y cuál fue el error que cometieron para que esto no volviese a ocurrir. La segunda es la toma de decisiones sobre cómo apagar el reactor para que el desastre de Chernobyl no se convierta en algo muchísimo peor. La tercera, la más desgarradora, nos revela cómo fue la explosión y sus consecuencias desde el punto de vista de los ciudadanos comunes y cómo sus seres queridos morían dolorosamente producto de la radiación. Estas 3 tramas se entrelazan entre sí durante sus 5 grandes e impactantes episodios. Debo advertir algo, esta serie no es para los sensibles o los pequeños del hogar. Chernobyl es extremadamente gráfica, no solo en el maquillaje que es francamente impactante e impecable, sino que en sus diálogos. Varias veces los expertos deben explicar los daños de la radiación paso a paso y lo describen con lujo de detalle, desde cómo va destruyendo las mismísimas células hasta cómo esto se traduce en un dolor insoportable que va pudriendo el cuerpo lentamente. Después de esto ya no dan ganas de hacer los típicos chistes sobre Chernobyl. De hecho, por eso este video es en un tono un poco más serio. Esto es un logro realmente increíble porque yo ya había visto un montón de documentales de desastres nucleares, pero los documentales a veces son tan amarillistas por el espectáculo que ya aparecen videos de tops de YouTube. Es difícil tomárselos en serio. Aunque la serie obviamente es solo una dramatización, observar cómo se fue viviendo el desastre a través de los personajes y no por un tipo que te lo cuenta es mucho más impactante y cercano. A diferencia de los documentales donde se concentran más en el hecho en sí, aquí nos cuenta absolutamente todo, incluyendo cómo era el clima político y social que desembocaron en la tragedia. Aquí viene otra pequeña clase de historia para los que no lo sabían. La Unión Soviética no se llevaba muy bien con Estados Unidos. Ambos eran rivales que competían por cuál era el mejor sistema de gobierno, el de la libertad o el de los camaradas. Pero como sabían que si competían armamentísticamente el mundo se iba a la ver, buscaron otras maneras de competir como en los deportes o tecnología. Muchos recordarán ahora la llamada carrera espacial, donde competían quién ponía primero un astronauta en la luna, la cual los soviéticos perdieron con los americanos, por lo cual ya no podían perder en otros campos de tecnología. Su orgullo estaba en juego. Entre esos campos querían ser una potencia en energía nuclear.
Las naciones más poderosas son sumamente orgullosas y al igual que las personas, los éxitos se alumbran mientras que los fracasos se esconden bajo la alfombra. Esto es especialmente cierto en las dictaduras como la Unión Soviética, donde el gobierno necesita verse como el todopoderoso, que nunca se equivoca y cuya palabra es la final. Esta miniserie muestra muchas de las vergüenzas ocultas de la Unión Soviética, como que no eran tan eficientes o capaces como querían aparentar al mundo. Por ejemplo, su atraso tecnológico o la ineptitud de parte de sus funcionarios y trabajadores. Entonces ahí te das cuenta, con razón se cayeron en los 90. Aunque sería injusto decir que todos eran unos incompetentes, el problema era que los que estaban en el poder lo eran. Y como la palabra del gobierno era la ley, si decías algo en contra te mandaban al Gulag, los campos de concentración de la Unión Soviética. Esto se ve perfectamente reflejado en el protagonista de esta miniserie, un científico soviético que estuvo a cargo de la investigación de este caso y cómo solucionarlo. El tipo es un experto y nadie lo tomaba en cuenta, era como, hey miembros del partido, esto es más feo de lo que se ve. Si el partido gobierno todopoderoso y perfecto hermano mayor dice que no es tan grave, no lo es. ¿Estás cuestionando al partido? Al Gulag. Lo último parece un chiste, pero es literalmente así. Echarle la culpa al Estado sobre su incompetencia se pegaba con tu cabeza. Está muy bien logrado ese sentimiento de impotencia cuando gente que no sabe del tema intenta corregir a un experto, como Twitter. Esto ocurre en toda la cadena de mando, inclusive en el accidente en sí. Todos en ese reactor, haciendo la prueba que desencadenó en la explosión, eran inexpertos y no sabían lo que estaban haciendo. Se guiaban por un documento de pruebas anteriores donde un montón de factores habían salido ya mal. Y tú como espectador, aún sabiendo lo que va a ocurrir, te agarras la cabeza pensando ¿cómo pueden ser tan idiotas de seguir con la prueba solo por el puto orgullo de tener la razón? Es un sentimiento desesperante que la serie logra transmitir muy bien con su ambientación, suspenso y terror. Todas las actuaciones aquí son maravillosas, lo cual es indispensable en series de este tipo para que no te saquen de la inmersión. Chernobyl de HBO no solo es una excelente clase de historia, sino que también de ciencias. Logran explicar de manera correcta y amena algo tan enredado como el funcionamiento de la energía nuclear y sus consecuencias. De hecho, apuesto que todos los canales de ciencias van a sacar videos de Chernobyl esta semana. Lo doy firmado. Pero lo mejor de todo es que lo lograron meter en la serie de manera orgánica y no forzada. Por ejemplo, como dije anteriormente, el partido de la Unión Soviética era sumamente orgulloso y le gustaba aparentar más poder y conocimiento del que tenían en verdad. Entonces uno de sus integrantes, antes de llegar a la zona del desastre, les dice a Legasov que le enseñe cómo funciona un reactor nuclear para no quedar de idiota, y al mismo tiempo que aprende él, aprendemos nosotros como espectadores. ¡Brillante! Eso, amigos míos, es hacer un guión con cariño y pensar bien en cada detalle. Este amor al detalle se ve también en cada uno de sus apartados. Como dije, el maquillaje de los afectados es aterradoramente realista. La dirección cinematográfica, edición, todo está hecho con el más mínimo mimo. Chernobyl no solo es una clase de historia y ciencia, sino que también de cinematografía. Merece todo el hype que se ha creado alrededor de ella. Es una serie corta, precisa y redonda, un obligado para cualquier persona que le guste la historia, la política, la ciencia, el cine, o disfrutar de una buena serie, o pensar que al final no estás desperdiciando tu vida viendo series cuando la termines. Además que te enseñará una lección muy útil para tu vida. Antes de Chernobyl hubo otro desastre nuclear en la Unión Soviética, en Mayak, con más de 250.000 víctimas, pero por su soberbia e incompetencia decidieron ocultarlo para no demostrar debilidad ante sus enemigos y ciudadanía. Si ellos hubiesen investigado y aprendido de ese error, Chernobyl jamás hubiese ocurrido. Todos y cada uno de nosotros, tarde o temprano, nos desempeñaremos en una profesión u oficio, y otras personas dependerán de nuestro trabajo. Reconocer errores es parte de aprender. Aprender es un acto de humildad. Haz caso a gente que sabe más que tú. Intenta aprender lo que más puedas. Trata de mejorar día con día. No seas arrogante o porfiado, que no te gane el ego. Si alguien te dice que lo haces mal, úsalo para mejorar. No solo porque no aprender de tus errores inevitablemente te llevará a ti al desastre, sino que piensa en cuántas personas puedes arrastrar contigo por tu egocéntrico error.